Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que no me lo creo de la emoción. Como siempre estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esa pasión que nos une, el mundo del entretenimiento y especialmente el fascinante universo de las novelas turcas. Y bueno, ¿qué tema traemos hoy? Prepárense porque la cosa se pone muy jugosa. Vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y chismes que han estado circulando como la pólvora, dejando a muchos con la boca abierta y el corazón encogido. Sí, señoras y señores, vamos a hablar del supuesto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para desentrañar los misterios de esta pareja que tanto queremos y que nos ha hecho soñar con su química en la pantalla? Ya saben que este canal es su rincón de confianza, su refugio para estar al día con todo lo que ocurre en el vibrante mundo del espectáculo, y especialmente, en ese universo apasionante que son las series turcas. Y como les decía, cuando se trata de Hande y Kerem, la cosa se pone muy interesante. Han sido y siguen siendo una de las parejas más queridas, más seguidas y más comentadas del panorama. Su conexión en Love is in the Air nos conquistó a todos, ¿verdad? Esas miradas, esas sonrisas, esa química que traspasaba la pantalla. Era mágico. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo enloqueció de alegría. Eran la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos emular, la pareja que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Pero como en toda historia, incluso en las más hermosas, a veces hay giros inesperados, momentos de incertidumbre y desafíos que ponen a prueba el amor y la fortaleza de una relación. Y este supuesto escándalo es uno de esos giros. Un giro que nos ha dejado con el alma en vilo preguntándonos qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará con nuestros queridos Hande y Kerem. Así que sin más preámbulos vamos a desglosar todo. Vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se rumorea, lo que se especula y sobre todo, lo que podría haber detrás de esas supuestas discusiones y tensiones. Prepárense para escuchar detalles que tal vez no habían escuchado antes, o perspectivas que quizá no habían considerado. Y recuerden, como siempre, esto es solo desde lo que se ha filtrado, ya que no hay confirmaciones oficiales. El mundo del espectáculo es así, amigos, lleno de misterios, rumores y especulaciones que mantienen a todos en vilo. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante, algo que es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión. Suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta familia maravillosa, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que van a encontrar la información más fresca, más detallada y más entretenida sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a por el chisme. Acompáñenme en esta aventura. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente lo que se ha dicho sobre esta supuesta discusión entre Hande y Kerem? ¿Qué información, por vaga que sea, ha estado circulando por Internet, principalmente en redes sociales y algunos medios de comunicación turcos? Como les decía al inicio, la información es bastante limitada y, en algunos casos, muy imprecisa. Pero a pesar de ello, hay ciertos puntos en común que se repiten y que han alimentado los rumores. Uno de los rumores más extendidos, y que ha encendido las alarmas entre los fans, es que hubo una discusión muy acalorada, al parecer, en un lugar público. Imaginen la escena, amigos. La tensión en el aire, las miradas de sorpresa de los presentes, el murmullo de la gente. Se habla de gritos, de palabras que volaron por los aires como cuchillos, de un intercambio de frases bastante fuerte. Algunos medios incluso mencionan que testigos presenciales escucharon frases como, «ya no te soporto», o «esto se acabó». ¡Guau! Escalofriante. La sola idea de ver a Hande y Kerem, dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, envueltos en una discusión de esta magnitud, en un lugar público, es impactante. Nos hace cuestionar muchas cosas, nos hace replantearnos la perfección que a veces les atribuimos a las celebridades y nos recuerda que al final, todos somos seres humanos con nuestras emociones, nuestros problemas y nuestras batallas. Ahora bien, ¿qué pudo haber provocado esa discusión? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, en el laberinto de los rumores, en la búsqueda de respuestas a una pregunta que nos atormenta: ¿qué pasó realmente? Como dije antes, las fuentes son limitadas y no oficiales.
Pero a pesar de ello, las especulaciones se basan en información que afluyó en el mundo del espectáculo, en la agenda apretada de ambos actores, en los compromisos laborales que les exigen y también en los intereses personales de cada uno. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener cierta lógica, es que la discusión podría estar relacionada con los compromisos laborales de Andy y Kerem. Ambos son actores de renombre con carreras en ascenso y una demanda constante de su talento. Sus agendas son apretadísimas, con proyectos que se solapan, rodajes que se extienden, viajes que los separan y una presión mediática constante que los acecha. Y cuando digo muy apretadas, me refiero a que a veces es imposible encontrar tiempo para convivir, para conectar, para fortalecer la relación. Imaginen la presión de las largas jornadas de rodaje, la exigencia de interpretar personajes demandantes, la necesidad de cumplir con los plazos y las expectativas de los productores y el público. Imaginen los viajes, las entrevistas, la promoción de sus trabajos, la necesidad de mantener una imagen impecable. Todo esto inevitablemente puede afectar cualquier relación, por fuerte que sea. La distancia física, la falta de tiempo juntos, las rutinas extenuantes y la tensión que produce el trabajo pueden generar roces, malentendidos, desacuerdos y, en casos extremos, discusiones acaloradas. Esta teoría, aunque no es la única, es muy plausible. La vida de los actores, por más glamurosa que parezca, es también una vida de sacrificio, de renuncias y de desafíos constantes. Y mantener una relación en medio de ese torbellino de trabajo y compromisos no es tarea fácil. También se rumorea, y esto es un punto importante que ha alimentado los chismes, que la discusión podría estar relacionada con celos o desconfianza. En el mundo del espectáculo, donde las cámaras siempre están encendidas y los focos apuntan a todos lados, es común que los actores interactúen con otras personas, que trabajen con otros actores, y que se creen situaciones que pueden generar envidia, malentendidos o incluso celos. ¿Podría ser que Andy o Kerem, o ambos, sintieran celos por alguna situación particular? ¿Podría ser que desconfiaran el uno del otro por algún motivo? La verdad es que es muy fácil que en ese ambiente de excesos, donde todo se magnifica, se cree una dinámica de desconfianza. Las especulaciones sobre supuestas infidelidades, las miradas que se cruzan, los rumores que circulan. Todo esto puede socavar la confianza y generar tensiones en la pareja. Y si a eso le sumamos la presión mediática, que amplifica cualquier rumor o malentendido, el resultado puede ser explosivo. Otra teoría, que también ha cobrado fuerza entre los fans más perspicaces, es que la discusión podría estar relacionada con las decisiones personales de cada uno. Como ya lo dije, cada uno tiene sus propias ambiciones, sus propios deseos, sus propios sueños. Y a veces, esos sueños pueden no ser compatibles. Puede que Andy quisiera tomar un camino diferente en su carrera, que quisiera probarse en otros roles, que quisiera explorar nuevas facetas de su talento. O puede que Kerem tuviera otros planes para el futuro, que deseara enfocarse en otros proyectos, que tuviera otras prioridades. Y esas diferencias al final podrían haber generado desacuerdos, tensiones y finalmente la discusión que tanto se rumorea. La vida, amigos, no siempre es un cuento de hadas, y a veces los sueños individuales chocan con los sueños de la pareja. Y cuando eso ocurre es necesario tomar decisiones difíciles, negociar, ceder, y en algunos casos, tomar caminos separados. Pero, ¿qué hay de la versión oficial? ¿Qué dijeron Andy y Kerem sobre todo esto? ¿Cómo han enfrentado esta tormenta mediática? Bueno, como era de esperar, la respuesta ha sido ambigua. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado la supuesta discusión. Han mantenido un perfil bajo, evitando hablar directamente del tema. Esta es una práctica común en el mundo de la farándula, donde a veces es mejor no decir nada, no alimentar los rumores, para evitar darle más importancia al asunto. Sin embargo, sí han lanzado indirectas en redes sociales, mensajes encriptados que han sido analizados por los fans con lupa, buscando pistas, interpretando cada palabra, cada gesto, cada publicación. Mensajes enigmáticos, fotos que podrían sugerir que están bien, que siguen juntos, o todo lo contrario, que sugieren distanciamiento, tristeza o incluso el final de la relación. Es un juego, amigos, un juego de pistas que mantiene a todos en vilo, un juego que alimenta aún más los rumores y las especulaciones, un juego que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Es comprensible que Andy y Kerem, ante la avalancha mediática, hayan optado por el silencio. Pero ese silencio, aunque comprensible, también alimenta la curiosidad y la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener este supuesto escándalo?
¿Qué consecuencias podría traer para Hande y Kerem? Bueno, en primer lugar, podría afectar la imagen pública de ambos. Los fans que los adoran y que los idealizan podrían sentirse decepcionados, traicionados o incluso confundidos. La gente tiende a esperar que las celebridades sean perfectas, que sus vidas sean un reflejo de los cuentos de hadas que vemos en la pantalla. Y cualquier error, cualquier escándalo, cualquier contradicción con esa imagen idealizada, puede dañar su reputación. En segundo lugar, el escándalo podría afectar sus carreras profesionales. Los productores y los directores podrían ser más cautelosos a la hora de contratar a Hande y Kerem, especialmente si la situación se agrava o si hay un conflicto abierto. Las empresas que los patrocinan podrían reconsiderar sus contratos, ya que un escándalo puede afectar negativamente la imagen de sus productos. La industria del entretenimiento es implacable, y la imagen pública de un actor es un activo muy valioso. Y por último, el escándalo podría afectar su relación personal. Si realmente hubo una discusión fuerte, como se dice, es posible que la relación esté en crisis, que necesiten tiempo para reflexionar, para sanar las heridas y para tomar decisiones importantes. Si se trata solo de rumores, es posible que estén tratando de resolver la situación en privado, de proteger su relación de la vorágine mediática. Pero sea como sea, la presión mediática y la atención pública pueden ser muy dañinas para cualquier relación, por fuerte que sea. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación? Primero, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas no siempre refleja la realidad. Las celebridades, como cualquier persona, tienen sus problemas, sus conflictos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Y segundo, que el amor y las relaciones no son fáciles. Requieren compromiso, comunicación, paciencia, empatía y sobre todo, respeto. Y esto es válido para todos, no solo para las celebridades. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos. No son perfectos. Tienen derecho a equivocarse, a tener desacuerdos, a tener momentos de crisis y a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Como fans podemos apoyarlos, podemos expresar nuestro cariño y admiración, pero también debemos respetar su privacidad y no juzgarlos. Debemos recordar que no sabemos toda la historia, que solo tenemos fragmentos de información y que al final, lo más importante es que sean felices. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias, analizar las pistas y, sobre todo, disfrutar del talento de Hande y Kerem, independientemente de lo que pase en sus vidas personales. Podemos seguir admirándolos por su trabajo, por su talento y por la magia que crean en la pantalla. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración del supuesto escándalo entre Hande y Kerem. Como les dije, esta es información basada en lo que se ha filtrado y especulado. Siempre hay que tomarlo con pinzas, pero sin duda es un tema muy interesante, que nos hace reflexionar sobre la vida de las celebridades y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Gracias de corazón. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo una discusión? ¿Qué creen que pudo haberla provocado? ¿Creen que Hande y Kerem podrán superar esta crisis? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones, todo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y recuerden siempre, la vida es un gran misterio, y el mundo del espectáculo más aún.